Muy probablemente te ha tocado escuchar hablar de aquel caso de la Biblia, el caso del endemoniado Gadareno. Dependiendo de qué libro o evangelio se está leyendo, por ejemplo, Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20, o Mateo capítulo 8, versículo del 28 al 34, y por último, Lucas capítulo 8, versículo del 26 al 39. Independiente del cual hayas leído, la historia es bastante impactante. Se narra que Jesús bajó de una barca en la región de los Gadarenos, donde encontró un hombre poseído por muchos demonios. Vivía entre los sepulcros, era violento, nadie podía dominarlo. Se hería a sí mismo. Cuando Jesús se acerca a aquel sujeto, de pronto una serie de voces surgen de este cuerpo humano, pero no son voces humanas, son voces de seres espirituales que habitan aquel cuerpo. Demonios que piden clemencia para que Jesucristo no los mande de nuevo al infierno y piden encarecidamente ser enviados a una piara de cerdos que está ahí. Cuando Jesucristo pregunta, ¿cuál es tu nombre? Ellos respondieron, somos legión, refiriéndose a que son muchos los que ocupaban aquel cuerpo. Acto seguido, Jesucristo ordena que salgan y vayan para allá. De inmediato ocupan los cuerpos de los cerdos que salen corriendo y se desbarrancan por una cañada hasta llegar al lago donde mueren ahogados y por lo tanto los demonios quedan librados para vagar eternamente. La gente del pueblo, al enterarse, se llenó de miedo y le pidió a Jesús que se marchara. El hombre, ya en su sano juicio, quería seguirlo, pero Jesús lo envió a su casa para que contara lo que Dios había hecho por él. Eso mismo ocurrió durante años. Siempre que alguien se presenta y se sabe que es exorcista, existe una especie de rechazo automático. No sé por qué, pero nos da miedo su sola presencia porque en ese combate el enemigo siempre queda marcado, o por lo menos, de alguna forma, del hecho de estar en contacto tan cerca con el demonio, nos genera tanto miedo a las personas que estamos cerca de él. Hola familia extra normal. Bienvenidos a Frecuencia Extra Normal, el espacio donde lo oculto, lo inexplicable, cobra voz. Soy Víctor Vaca y hoy, junto a mi amigo Manuel Galvez, te traeremos el noveno episodio de nuestra serie llamada Exorcismos, Casos Documentados. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido? Híjole, muy bien, Víctor. Aquí iniciando con esta pequeña historia. Híjole, pues sí te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Aterrador. Sí, la verdad es que Y sí. es Iniciamos historia que fuerte. pueden encontrar Sí, es con algo, todo. ajá, exactamente. Es algo que lo pueden encontrar cuando gusten en los versículos que mencionaste de la Biblia. Ahí están. Honestamente, este es uno de los casos, Emanuel, en los cuales he sentido, al estar investigando, mucho miedo. No te puedo explicar, sentía miedo, sentía como esa vez como si estás, sabes que estás buscando algo malo, Sí, sí. algo poderoso, algo que obviamente es imposible controlar y comprender del todo. Y me daba mucho recelo, mucho recelo, no te lo voy a negar, hasta me ponía la piel chinita. Sí, pues claro. Te mencionaba que hace un momento yo también estaba leyendo uno de los casos y pues el estar solo con una pequeña luz, pues sí, sí te hace que sientas ese pequeño temor por estar leyendo casos que sí son bastante impactantes y pues en la noche y pues prácticamente solo. Sí, ¿Y qué tal? aterrador, la verdad. Cómo has estado? Cuéntanos un Muy poquito qué bien, has hecho. Emanuel. Pues he estado muy bien. Ya la semana pasada entramos a la universidad a las clases normales, pues preparando, digamos, sobre la marcha. Bueno, mejor dicho, puliendo el material que ya se tiene de las clases para impartir cada vez un mejor curso, sin duda. Y como siempre lo digo y nunca me voy a cansar de decirlo, esperando con muchas ansias que se llegara el día de grabar el capítulo, porque pues cada tema que grabamos nos emociona bastante, nos gusta mucho, nos apasiona Sí. y me siento como un niño cuando vas a ir, por ejemplo, a los videojuegos, qué sé yo. Sí, sí. Oye, yo les ¿Y en quiero tu caso, platicar Manuel? un poquito sobre dos películas esta vez que tuve la oportunidad de ver en este lapso A que ver, tenemos sin grabar.
La primera, y caso muy curioso, que el capítulo anterior platicamos un poquito sobre este tema de lo que eran los conciertos, cómo prácticamente se estaba gestionando un ritual con todas las personas presentes coreando al Así unísono es. todas las canciones o los temas, ¿no? Que los intérpretes estaban pues realizando, ¿no? O tocando en ese momento. Fíjate que hay una película, no sé si la has visto, que se llama Los Pecadores o en inglés The Oh, sí, Sinners. ¿Sí la viste o no sí, la has cómo visto? no. Que Sí la he visto, está con Michael B. Jordan. buenísima la película, ¿eh? Ah, pues Híjole. ahí me recordó un poquito lo que estabas platicando, el tema que tocamos el capítulo anterior, porque precisamente ese es como que el núcleo de la película, ¿no? El tema de la música y Ajá, cómo a través de la música al principio te narran un poquito las fábulas de este, pues ser que a través de la música atrae pues a sus seguidores, los cuales en su mayoría son personas buenas, pero ojo que también mencionan que el mismo sonido o la misma música también atrae a seres pues no tan deseados, ¿no? En este caso pues demonios o vampiros que en la película pues son vampiros. Y así es. hacen hay una escena muy buena, pues, sin entrar tanto como en tema de spoiler, ¿no? Pero hay una escena muy buena donde precisamente te hacen alusión a que precisamente la música que están tocando trasciende barreras incluso del tiempo. Se van Así como es. hasta los ancestros y suben incluso a la actualidad. Y eso que la película creo que está ambientada acá ya por los 1930 o Mm, 1900 por ahí, ¿no? así es. Así Entonces, es. en esa misma escena es como si fuera un plano secuencia que no se interrumpe y empiezan a ver muchos ritmos de música y esto y hace alusión a que están invocando a todas estas almas, ¿no? Pero pues también atraen a seres no tan deseados. Entonces, me llamó mucha la atención. ¿A ti qué te pareció? Muy impactante. Algo que me impactó mucho, además de todo lo que acabas de comentar, que esa película es ambientada en la época donde, digamos, la cacería de las personas de color era permitida, Manuel, no sé si Sí, te recuerdas, y eso se me hicieron escenas muy impactantes, sí, mirar cómo trataron de juntar, sin dar spoiler, a una X cantidad de personas para eso que tú dices, pues, para utilizar su energía y a la vez también era para hacer cacería de estas personas de color. Es una sí. película impactante, sin hacer spoiler, los invitamos a que la miren. Y sobre el tema de Manuel de la música, de todo ese, todo lo globa, todo el iceberg, yo creo que hay muchísima tela donde cortar y sin duda vamos a raspar un montonal de muebles. Ojalá más adelante la audiencia esté de acuerdo que podamos hacer un capítulo de eso. Simplemente vamos a hablar, uno de los máximos expositores, Marilyn Manson, Sí, todo lo que engloba. Uf, qué sí, sí. temazo para un Sí, de podcast. hecho, este artista que también acaba de fallecer, que es Ozzy Osbourne, Ah, que así es. es muy conocido porque en el escenario acostumbraba a morder las como cabezas de Ajá. aves y esto, ¿no? Entonces sí está bastante fuerte. Y fíjate que otra película que alcancé a ver es una que actualmente está en el cine, que se llama La Hora de la Desaparición. Creo que así se llama en español y en inglés se llama Weapons, como armas. Ah, ok, Eh, ok. y creo que Esa no la he visto. va un poquito más. Bueno, las dos tienen que ver, ¿no? El título en español es porque a una hora en específico desaparecen todos los niños de un aula de. Creo que es primaria. Desaparecen todos a excepción de uno. Y Weapons es porque la película toca el tema de brujería. Entonces, Oh, digamos, bruja o esta persona, eh, lo que hace es que, digamos que a los niños y a ciertas personas los convierte en armas, pues. Entonces, yo creo que por ahí también viene el tema probablemente. del nombre, ¿no? La verdad, también me gustó. Siento que es una buena película. Creo que el final sí está un poquito flojón. No fue de mi agrado tanto, pero en la película creo que está muy bien contada, porque digamos que cuentan la historia desde la perspectiva de varias personas y cómo se entrelazan esas historias, llegan todos a un mismo punto, ¿no? Oh, qué Está buena interesante. De también. hecho,
De hecho, de que miré el trailer de la película, la quiero ver. No tengo la oportunidad, pero por lo que platicas, despertaste aún más las ganas de mirarla. Sí, sí está Híjole. buena, la verdad. Sí la recomiendo. No, pues hay que aprovechar esas recomendaciones para en los ratos libres, pues mirarla. Bueno, Manuel, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema bastante interesante, Sí, tétrico, aterrador, controversial. sobre Un todo tema eso. que engloba o abarca. Sí, de aquí salen fácil 10 capítulos, Manuel, si no es que más. Fácilmente 10 capítulos que más. Sí. Vamos a tratar del día de hoy abarcar una pequeñísima parte de todo lo que eso conlleva. Y pues como ya dijimos, exorcismos, Manuel. Sí, Y de fíjate aquí, que yo creo que con lo que mencionas tienes mucha razón y sobre todo en la parte de la controversia, porque creo que es un tema que, que pues también da para un debate muy grande uff, sí, entre el tema de hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Y en algunas de las historias que vamos a narrar se explica de una mejor manera, ¿no? Pero sabemos por todas las películas o las series o lo que hemos visto en los medios a través de todos los años, que un exorcismo pues es el tema de que entre pues digamos un ser, ¿no? Hay personas que hablan, hay personas que se manifiestan de así diferentes es. maneras, pero también sabemos que esto va muy ligado a alguna enfermedad psiquiátrica, pues. Entonces esa como línea, esa pequeña línea creo que es muy delgada y, y quién y cuándo puedes determinar si es una enfermedad o si ya estás presenciando una posesión, pues. Ahí se encuentra la pregunta del millón, Emanuel. Como es tú, la línea es demasiado delgada donde puede ser algo psiquiátrico, donde ya puede realmente ser una posesión o una infestación de seres de bajo astral. Y por desgracia han habido casos de negligencia donde el fanatismo, ya sea religioso o ya sea por parte de la ciencia, pues Sí, digamos, no compaginan y no permiten ayudar a esas personas. Pero antes de comenzar, quiero decir algo. Todo lo que vamos a platicar el día de hoy en el podcast es todo, primero que nada, desde el respeto, ¿sale? Nosotros no tenemos nada en contra de ninguna religión, respetamos todas las religiones, respetamos la ciencia, respetamos toda la manera de pensar. sí, Simplemente vamos a compartir, obviamente, información que encontramos leyendo, donde está en internet disponible para todos, y sí. dar nuestros humildes puntos de vista, que quede muy claro eso, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, todo es bajo el respeto y al final de cuentas es con el afán también de entretener y de compartir un poco del gusto que nosotros tenemos. Y como dices, de información que encontramos en la red, donde todo el mundo pues tiene acceso a ella, ¿no? Así es. De aquí me surge una pregunta bastante interesante, creo que es con la que podemos abrir un poquito el podcast. La pregunta es, Emanuel, ¿qué es para ti, para la familia extranormal, qué es realmente un exorcismo? Bueno, pues si el tema que platicamos hace un momento, que era el estar poseído o si es una enfermedad psiquiátrica, creo yo que el exorcismo obviamente va orillado a sanar o a curar la parte que platicamos que es que una persona haya sido poseída por un ente del bajo astral, como comentas. Así Se es, enfoca en esa parte y el tema es de que puede ser que sea uno o puede ser que sean muchos, ¿no? Ahora, así es, no creo que no cualquiera, así como en la medicina, la parte digamos, de la ciencia, no cualquier persona puede aplicar una operación o curar a una persona, ya sea de temas psicológicos o tema físico. Acá también en el tema del exorcismo, no cualquier persona puede sanar a una persona que haya sido poseída por un ente, pues. Tiene que ser una persona que así esté es. muy preparada y por lo mismo tiene que tener la aprobación por parte del Vaticano para poder efectuar un exorcismo, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. De hecho, nada más aclarar a la familia, Emanuel, que la palabra exorcismo es puramente hablando de la religión católica. Hace referencia a eso, pero hay otro concepto que se llama también liberación, donde te voy a explicar un poquito lo que se acerca de ello. Exorcismo, después, como bien dijiste, es un ritual que se hace para tratar de liberar a una persona de una infestación, ya sea de uno o de varios seres, demonios o seres bajo astral.
pero usualmente el exorcismo como tal lleva la etiqueta cuando lo hace una persona que es encargada del Departamento del Vaticano que se dedica a hacer esas liberaciones. En Ya. el caso de la liberación como tal es cuando una persona, Manuel, que no pertenece al clero, vamos a decirlo así, pero esta persona tiene ciertos dones, ciertas cualidades, le permiten hacer esos rituales, tratando de ayudar a una persona pues para pasar esa etapa tan difícil. Ojo, aquí hay un dato bastante interesante y que la familia debe tener mucho en cuenta. Se dice, Manuel, que por ejemplo, si una persona tiene por desgracia es poseída por un demonio y otra persona la cual no está capacitada, no tiene los dones, no sabe cómo hacerlo de manera correcta, le practica un ritual de liberación. Si no se hace de manera correcta, Manuel, ese demonio se va a ir, pero al paso del tiempo va a regresar con 6 más. Va a ser él y 6 más Gas. a infestar a esa persona. Por eso se debe tener muchísimo cuidado con eso. Es un dato interesante que cuando lo leí y lo escuché me dejó Eso yo, impactado, no, yo imagínate. nunca lo he escuchado, la verdad. Así es que si le practica a una persona que no sabe, que no es capacitada, que no tiene el don, a otra persona que la ocupa, se va a ir ese demonio, pero al tiempo va a regresar, digamos, cargado, él y 6 más. Gas. Imagina esa escena, ese escenario aterrador. Y hasta me pongo chinito. No, hombre. Sí, no, no. Sí, la verdad es un tema de bastante cuidado y es un tema bastante delicado también. No quisiera ni imaginar lo que puede pasar o por lo que puede pasar una familia entera que tenga un caso de estos, ¿no? O sea, No, hombre. sí, debe ser pues un sufrimiento muy, muy grande. Y obviamente todos al principio, pues, que nos enfermamos o lo que sea, lo principal es acudir a un médico, ¿no? Eso es como por default. Todo lo que nosotros pensamos es, pues la medicina es lo que nos va a curar y acudimos. Pero, ¿qué pasa cuando la medicina ya no te da esa... O sea, Exacto. cuando ya llegaste al límite donde ya los libros y el conocimiento médico ya no va más allá, pues. Entonces es cuando creo que la mayoría de las personas cae en el tema de la fe y voltean a ver esta otra parte de sanación, ¿no? Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Y me gustaría mucho, Manuel, también que la familia por ahí nos dejen en los comentarios qué opinan acerca de esto, el exorcismo, qué han leído ellos, qué han investigado. Sí. Porque pues, sería muy nutritivo para nosotros pues interactuar opiniones y así pues ir conociendo un poquito más acerca de este tema tan amplio y tan extenso. Emanuel, me surge esta pregunta con la cual va a servir para que inicies con la primera historia. ¿Qué te A ver, parece? Es muy sencillita. adelante. Dice, ¿existen registros históricos de Manuel de exorcismos que hayan terminado en tragedia? Pues el que yo conozco es el caso que es muy famoso, que es el de Emily Rose. Este Así es. caso pues fue hasta el tema de una película y pues vamos a de hecho narrar esta historia, pero digamos la parte todavía más realista, ¿no? Y este caso pues sí terminó en una tragedia por una pobre joven. Entonces ese es el que yo conozco. No sé si tú conozcas algún otro. Está ese y que está basado en perdón, la película del Exorcista 1. Pero de inicio, ¿qué te parece si comienzas a contar historia? Porque está buenísima, Manuel. Yo creo que es una muy buena manera para ya arrancar con la parte de las historias. Excelente, me parece muy bien. Pues como lo mencioné, ¿no? Este es el caso en el que fue inspirada la película de Emily Rose. No más que el caso es real, digamos, es el caso de Así es. Annalise Mitchell. Bueno, la historia dice así. En una pequeña localidad de Alemania Occidental, en septiembre de 1952, nació una niña que aparentemente tendría una vida normal. Su nombre era Annalise Mitchell. Criada en el seno de una familia católica profundamente devota, creció en un ambiente rígido y marcado por la religiosidad. Desde muy joven fue descrita como tímida, estudiosa y obediente. Sin embargo, su vida tomaría un rumbo que estremecería al mundo entero y terminaría convirtiéndose en uno de los casos más polémicos de posesión y exorcismo del siglo XX. Durante su adolescencia comenzaron los primeros síntomas extraños. A los 16 años,
sufrió su primer ataque epiléptico. Híjole. Bien joven, ¿no? Demasiado joven, qué Sí. terrible. Los médicos la diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno neurológico capaz de provocar convulsiones, alucinaciones y comportamientos inusuales. Fue sometida a tratamientos médicos y medicación, pero los episodios no desaparecían. Poco a poco los ataques se hicieron más frecuentes e inquietantes. Al principio eran convulsiones, después comenzaron a aparecer voces. Annalise aseguraba escuchar susurros que le decían que estaba condenada. Más tarde decía ver rostros demoníacos en las paredes y ver figuras invisibles que la maldecían. Se volvió cada vez más sensible a los objetos religiosos. No podía soportar estar cerca de un crucifijo ni entrar a una iglesia sin sentir un rechazo abrumador. Eso también está muy Híjole, fuerte, la verdad, ¿eh? qué aterrador debe ser todo eso. Ya el tema de estar oyendo voces y todo eso, ya está muy fuerte. Sin duda. Mientras los médicos insistían en continuar con el tratamiento psiquiátrico y farmacológico, su familia empezó a sospechar que lo que sufría iba más allá de la medicina. Con el tiempo, Annalise comenzó a presentar un comportamiento perturbador. Se autolesionaba, bebía su propia orina, comía insectos Wow. y gritaba durante horas sin descanso. La joven aseguraba estar poseída por varios demonios y mencionaba nombres que la iglesia identificaba como espíritus malignos e incluso personajes históricos como Nerón, Caín o Judas. Su cuerpo se debilitaba, pero la fuerza que mostraba en medio de los episodios parecía sobrehumana. La familia acudió a sacerdotes locales en búsqueda de ayuda. Al principio la iglesia se negó a intervenir. Es otra cosa bien interesante. O sea, cuando ya la parte de la medicina sientes que no te da y vas como que a tu otra opción, que es la parte de la iglesia y que tampoco quiere intervenir, pues imagino que te sientes impotente, ¿no? Nada más, perdón la interrupción, Emanuel, pero nada más, ¿sabes? Por eso es que surgen las personas que hacen liberaciones, Emanuel. Porque hay casos como este en el cual la iglesia, porque siente que no tiene la suficiente información, se niegan a intervenir y pues esas personas realmente sí están poseídas por un demonio. Y es ahí donde entran estas personas, te digo, que tienen cualidades o habilidades, las cuales las utilizan para pues liberar de ese demonio o seres bajo astral a esas personas. Sí. Ok, continúo. Le recomendaron continuar con el tratamiento médico, considerando que podía tratarse de un cuadro psiquiátrico severo. Sin embargo, la insistencia de la familia y el deterioro de la joven finalmente convencieron a dos sacerdotes, el padre Ernst Alt y el padre Arnold Renz. Tras meses de observación, ambos concluyeron que no se trataba de una enfermedad común. En 1975 obtuvieron el permiso oficial del obispo de Wurzburgo para realizar un exorcismo mayor bajo el ritual romano de 1614. A partir Uf, de septiembre de ese año, Amélis fue sometida, y escuchen la cantidad, a 67 sesiones de exorcismo, que wow. se extendieron a lo largo de casi un año. Imagínate eso, un año de estar. Soportar eso. Uf. Las sesiones podían durar hasta 4 horas 2 veces por semana. Durante estos rituales se grabaron más de 40 cintas de audio en las que se escuchaban gritos desgarradores, voces guturales y declaraciones de los supuestos demonios que habitaban en ella. Para quienes lo presenciaron, era la prueba irrefutable de la posesión. Para otros, era el resultado del sufrimiento de una joven enferma que había sido abandonada por la medicina. Con el paso de los meses, el cuerpo de Annelise se fue consumiendo. Rechazaba los alimentos, convencida de que no debía comer. Su peso cayó drásticamente y su salud se deterioró hasta el límite. Los sacerdotes continuaron con los rituales,
convencidos de que la liberación estaba cerca. Su familia observaba impotente, atrapada entre la fe y el horror. Finalmente, la madrugada del 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió en su cama. Tenía apenas 23 años. Fíjate, 23 años, estaba súper joven. Apenas comenzaba su vida. Qué Sí. terrible. Bueno, la autopsia reveló que había fallecido por desnutrición y deshidratación. Su cuerpo mostraba señales de deterioro extremo, rodillas lesionadas por arrodillarse compulsivamente, moretones, heridas y un peso de apenas 30 kilos. El caso no Uf, quedó ahí. Sus padres y los 2 sacerdotes que la exorcizaron fueron llevados a juicio, acusados de homicidio por negligencia. El proceso judicial atrajo la atención internacional. No sé si recuerdas, pero ahorita a mí se me viene a la mente todas las imágenes de la película que precisamente auditas, inicia en el caso, ¿no? Y es el padre el que está como narrando todo lo sucedido. Eso es lo que yo me acuerdo de la película. tal cual. La defensa argumentó que la familia y los sacerdotes actuaron con buena fe, convencidos de que Anneliese estaba poseída. Sin embargo, el tribunal los declaró culpables de homicidio involuntario. La sentencia fue sorprendentemente leve: 6 meses de prisión conmutados por 3 años de libertad condicional. El caso de Anneliese Michel quedó grabado en la historia como uno de los episodios más perturbadores y polémicos de la relación entre religión y medicina. Para algunos es la prueba de que la posesión demoníaca es real. Para otros es un trágico ejemplo de cómo la superstición y la fe mal dirigida pueden terminar en tragedia. Lo cierto es que las grabaciones de su exorcismo siguen circulando, causando escalofríos a quienes las escuchan. La voz de Anneliese, gutural, extraña, gritando y riendo entre plegarias, es un eco aterrador de un sufrimiento que nunca debería haberse prolongado tanto. Más allá de la explicación de que cada quien decida aceptar, la historia de Anneliese Michel nos obliga a reflexionar. ¿Qué ocurre cuando la medicina ya no da respuestas y la fe se convierte en la última esperanza? Esa es una de las partes que estamos dialogando a un inicio, ¿no? Sí, ¿Qué pasa? O sea, cuando ya de plano la medicina ya no da más, pues. Entonces, o sea, por la necesidad muchas veces, o puede ser por fe, que ya de entrada ya eres una persona católica, como en este caso, pues es la otra vía, ¿no? así es. De hecho, Manuel, hablando del exorcismo, hablando de la parte católica, ya el Vaticano, si ya sabías, bueno, no sé si sabías, tiene un departamento que se dedica a los exorcismos, Ujú. pero para ellos, digamos, tratar de terminar con tantas negligencias, obviamente crearon este departamento y para poder decir ellos que algo es un caso de posesión real, lo primero que hacen, Manuel, piden una evaluación psiquiátrica. O sea, Me hace claro, bastante interesante porque primero piden la evaluación psiquiátrica, estudios y un sinfín de cosas. Ya que pasa ese filtro, que no hay una explicación de parte de la ciencia, es cuando ellos ya mandan un comité para tratar de ya, digamos, determinar de manera definitiva que es un caso de una posesión y actuar para ayudar a esta persona. o sea, sí, obviamente al principio lo primero es descartar, ¿no? Lo primero es ir descartando Correcto. y descartando hasta que ya no queda otro remedio, ¿no? Ok, Solamente para cerrar mi aportación, Emanuel, sabes que ahí yo considero que el fanatismo de la familia afectó a a la muchacha. En vez sí, de que se centraron tanto en que estaba poseída, estaba poseída, estaba poseída, que probablemente no volteaban a mirar otras opciones que después pudieron haber salido. ayudado, ¿no? Es correcto, es lo que yo pienso. Lo reitero, es mi humilde opinión nada más. Sí. Bueno, para terminar esta historia, comentan que hasta el día de hoy, su tumba y espero mencionarlo bien, Klingenberg, Main, en Alemania, recibe visitantes que oran, lloran o simplemente buscan comprender. Algunos aseguran que murió mártir, liberando a otros con su sufrimiento. Otros la recuerdan como una víctima de un sistema que no supo protegerla. Sea cual sea la verdad, su historia sigue viva, helando la sangre de quienes la escuchan y recordándonos que,
A veces el verdadero terror no viene de lo sobrenatural, sino de las decisiones humanas. Y es parte de lo que Uf, comentas, ¿no? Y sí creo que es de así los es. casos más fuertes este, ¿no? Y tiene tantos años y creo que la película en su momento sí fue bastante impactante. Yo recuerdo en su momento que había personas que decían, no recuerdo exactamente la hora, ¿no? Pero si eran las 3:33 o algo así, a la hora en la que ella siempre se despertaba. Ajá. Esa parte la recuerdo y que muchas personas por tiempo se mencionaba eso de que les daba temor el despertarse a esa hora, ¿no? Sí, sí, fue tendencia en sus tiempos, fue Sí. tendencia, me acuerdo que se Y en mencionaba épocas bastante. donde no había temas virales, ¿eh? O Así sea, no es había redes correcto. sociales, no había nada de eso en ese entonces, creo. Y aún así A su se manera. seguía a su manera, exactamente. Exacto. ¿Sabes algo? Yo, al igual que tú, y seguramente la mayoría de que escuchen este capítulo ya haya mirado la película, pero el escuchar la historia real, digamos, más cruda, me dejó Sí, bastante impactado, porque es probablemente ese fanatismo, pues ya cobró una vida de una pues, muchachita que apenas comenzaba a vivir. 23 Eh, años. es muy, muy joven, es aterrador encontrarte en esa situación. Y también vamos a, pues decirlo, ¿por qué no? También está en los zapatos de la familia, el saber qué hacer, qué decidir, también no es nada fácil. Así que Sí, pues ya lo dejamos a criterio de cada uno de las personas que están escuchando el podcast. Sin embargo, es algo muy, muy, muy difícil, simplemente digerirlo. sí, sin duda, sí, así es. Y bueno, quisiera aprovechar, ¿no? Y hacerte ahora una pregunta, Víctor. Claro que sí. ¿Por qué crees que las personas que son apegadas a la religión son más propensas a sufrir un exorcismo? Híjole, qué pregunta tan buena, Manuel. Pregunta tan interesante. Sabes, creo que una manera de darle respuesta, Manuel, a esa pregunta es ¿por qué existe el yin yang, Manuel? El bien y el mal, Es ¿no? que, exacto, el bien y el mal. Ya ves que, por ejemplo, se dice Sí, que, por ejemplo, cuando hay, solamente, por ejemplo, si está en una habitación que está todo oscuro, realmente no todo está plagado de oscuridad. Manuel. Hay algo de luz en esa habitación, lo cual permite mirar o reflejar todo eso oscuro. Y es lo mismo cuando tú estás en una habitación totalmente iluminada, no todo está totalmente iluminada, hay algo de oscuridad, lo cual permite ese equilibrio, Manuel, digamos, de esa zona. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Eh, digamos, para Dios, Emanuel, pues nosotros los seres humanos somos hechos a su imagen y semejanza, o al menos es lo que se conoce en la religión la católica religión, y ¿no? Sí, en la mayoría así es. sí, Pero ojo, Manuel, al ser obviamente hechos a su imagen y semejanza, Él también nos otorga como ese libre albedrío, Manuel. Ese Dios supremo que nos permite que pasen ciertas cosas para ver qué tanto lo amamos a Él. ¿Sale? sí, Digamos, Él dice, hijo mío, yo te permito que tú tomes tus decisiones, que caigas para que sientas lo que es ese dolor, Manuel, lo que es él está sufriendo eso y ya tú veas que él te levanta, Manuel. Entonces ahí digamos que le pones esas pruebas a las personas más apegadas a la religión para ver si realmente lo aman como dicen y si realmente lo siguen y ya él, digamos, ya que uno pasa esa prueba, pues ya sigues tu camino de la mano de él. No sé si me quise explicar, al menos parte de lo que yo investigué y lo que yo creo. Es sí. un proceso similar, Manuel, como lo que pasa cuando una madre con su hijo. Y es que el niño antes de caminar, ¿qué pasa, Manuel? La mamá lo tiene que dejar que se aviente, que se golpee, que caiga, para que éste aprenda que si hace eso de cierta manera, pues se va a lesionar, pero le permita avanzar a lograr caminar al punto donde ya logra llegar a caminar sin ayuda de nadie, sin estarse golpeando. Sí, sí. Ahorita con lo que comentas del yin yang o del bien y el mal, esa parte, fíjate que a mí me parece sumamente interesante porque yo actualmente yo no creo en ninguna religión como tal, pero yo sí creo en eso, o sea, yo sí creo fielmente en el bien y el mal. Creo en las energías positivas y energías negativas. Esa parte me parece sumamente interesante A mí porque también. creo yo que es el equilibrio, ¿no? O sea, tiene que existir como que pues ahora sí que es como una tipo ponderación, ¿no? De decir quiénes son buenos y quiénes son malos. Y Así que es. existe un equilibrio entre los dos.
Y esto yo siempre lo hago el ejemplo de cuando llegas a un lugar o cuando vas a algún sitio en particular y que se siente una vibra pesada. Eso es Ándale, algo que tú ni siquiera lo puedes ver, pero lo percibes. Percibes ese humor del lugar, esa pesadez en caso de que sea un ambiente pesado. Y sobre todo va acompañado de lugares donde entra poca luz, donde las personas así probablemente es. prefieren estar un poco más en oscuridad que en la luz. No se ventila el lugar. Entonces como que son varios temas que se juntan y hacen que ese ambiente se sienta pesado. Pero esto, para mí, yo lo igualo o lo represento como que son energías pesadas o energías negativas. Y caso contrario, lugares donde tú llegas y son lugares que por lo general la dicha y la felicidad es lo que prevalece, lugares de luz, lugares que Así están más es. ventilados, tú llegas y te sientes en un ambiente ligero, un ambiente cómodo, y así es como yo lo represento. El tema, Comienzas a vibrar alto. exactamente, el tema cuál es, que creo yo que cuando empieza a vibrar bajo o estás plagado de esta energía negativa, eres más susceptible a que alguna persona que sepa cómo manejar esas energías pueda actuar en contra tuya y que tú estés receptivo a ese tipo de ataques, pues. Totalmente de acuerdo. De hecho, este es un tema, Manuel, que, digamos, se sale un poquito de lo que estamos hablando, pero va de la mano. Ya ves que dicen que cuando alguien te quiere hacer un trabajo de brujería, lo primero que hace, Manuel, es, digamos que te empieza a arrojar cosas en tu hogar, en tu casa, para que tú psicológicamente ya te Psicológicamente. comiences a ver afectado. ¿Qué Sí, pasa? Bajas tu nivel vibracional y digamos que ya quedas expuesto al daño que esta persona te quiere hacer. Pero digamos que exacto. él te prepara de esa manera. Quedó perfecto con lo que tú dijiste, por eso tuve que hacer el comentario. Sé que no va tanto la mano con exorcismos, pero quedó como Pero anillo sí al tienes dedo. razón. Y fíjate que yo nunca lo había Así es. pensado de esa manera. O sea, puede ser que lo que te esté dejando ahí ni siquiera tenga nada que ver o no te va a hacer nada. Exacto, Pero exacto, mentalmente y psicológicamente te empieza a afectar y empiezas hasta a pensar, inga, tú alguien me está queriendo hacer algo, alguien que exacto. está queriendo hacerme alguna maldad y empiezas a vibrar más bajo, pues. Te está manipulando sin que tú te des cuenta para que bajes tu nivel vibracional y te pone, es como cuando te enfermas, te bajan las defensas y Sí. quedas vulnerable para que lo que sea que te haga te afecte de una manera bastante dura. Pero Ahora, digamos, pues, ajá, quiero hacer otro comentario referente a la pregunta y que creo que sí va un poco más ligado a lo que yo creo que puede ser una respuesta. Si bien lo que es la religión católica o algunas ajá, religiones que creen en que existe una vida más allá de la muerte, para otras personas y para otras, creo que ni siquiera han de ser religiones, han de ser sectas o lo que sea, no existe nada más después de la muerte. Tú falleces así es, y ya, o sea, hasta es tu vida. Y nosotros más de este lado, y más las personas que están más apegadas a la religión, siempre están pensando en que tienen que ser buenos en la tierra porque cuando fallezcan en el más allá esperan una vida más. Y eso así es, hasta cierto punto creo que es como algo que nos ayuda un poco a ser buenas personas o intentar al menos ser buenas personas, ¿no? Pero nadie nos así es, asegura que eso sea real, que alguien haya vivido esa vida y haya venido a decirnos sí hay una vida tal cual yo ya viví esa vida después de la muerte. Es algo que nosotros creemos que existe. Entonces, así como creemos que existe esta vida después de la muerte, es por eso que empezamos a creer todo el tema o tenemos todo este interés como el que tenemos tú y yo de conocer un poquito sobre qué pasa cuando estas personas fallecen y existen estos entes y estos entes que son eh, eh, buenos y también hay malos, pues, ¿no? Entonces creo así yo es. que va un poquito de la mano que es la religión católica y todo esto crea un poco más, es un poquito más susceptible al tema de las posesiones y por ende pues al tema del exorcismo, ¿no?
Correcto. ¿Sabes? Platicando me llegó a la mente algo que alguna vez me comentó un amigo que no cree en ninguna religión, pero él dice que él cree en la ciencia. Digamos que su fe la tiene en la ciencia. Ok, Pero me dijo lo siguiente, ¿por qué es importante? Dice, aclarando, yo soy creyente en la fe católica, sí. ahora sí. Dice, ¿por qué pues, es tan importante tener fe en algo, en lo que sea? Dice, independientemente si es religión católica, o si crees en la ciencia o en lo que creas, porque lo primordial de esto es que esa fe te mueve a seguir echándole ganas, a seguir buscando ese camino que te va a llevar, no sé, a un fin que tú tengas para tu vida, independientemente de lo que creas, sino que es como que ese motorcito, ese Ujú. motor que te impulsa a, digamos, pues a llegar a un punto. Además, te ayuda mucho a mantenerte, digamos, en un nivel vibracional alto. Y esa Sí. es una respuesta bastante interesante y que tiene bastante lógica, Manuel. No sé tú qué opines. Sí, definitivamente yo creo algo así, por eso te comento que mi creencia se basa más como tal como en la espiritualidad o en las energías y tratar de que mi energía siempre sea algo positivo tanto para mí como para las Así es, personas que me rodean. Siempre tratar de ser positivo cuando una persona se acerca incluso a pedirme alguna ayuda o yo también acercarme a pedir la ayuda de alguien. Siempre hacerlo así es. de la manera más positiva y más amable posible, porque obviamente así quisiera que a mí también me trataran, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me Correcto. impulsa, eso, digamos, obviamente todo mundo y desafortunadamente de alguna manera el dinero nos mueve a todos, pues, como dicen, no es necesario, pero como ayuda, pues, o sea, no a la felicidad, pero Claro. como ayuda, como dicen, este, pero si hablamos de algo un poquito más espiritual o ese algo invisible, que te hace que te muevas, como bien lo comenzó ahorita, a mi ver es eso, pues yo para mí, si se puede llamar que sea mi Dios es eso, es la energía más positiva que puede existir y la cual yo Ajá. quisiera llegar a alcanzar a esa parte, pues, ¿sabes? Sí, esa es una manera de pensar muy buena. Ojalá todos pensáramos, independientemente de la religión, la fe que tengamos, Exacto. todos pensáramos así. Yo creo que el mundo sería un lugar mejor, Manuel. Ahorita que estaba hablando, me acordé de lo que comentó Cristian Valero. Saludos a Cristian Valero. Valerio, perdón. Ojalá sea genialísimo que pues se animara un día bueno, que hubiera la oportunidad de invitar un día a nuestro podcast. Lo admiro bastante, es una persona, Sí. una de sus digamos, a las cosas que se dedica, es una persona que hace liberaciones. Hizo un comentario en él, y que es más una pregunta que te quiero hacer a ti, a la familia, antes de entrar a la siguiente historia. Si tú, Emanuel, quisieras encontrar al demonio, o si tú quisieras encontrar las cosas más oscuras que puedan haber en la vida, ¿en dónde buscarías? Híjole. La respuesta que dio Cristian Valero, perdón, me dejó impactado. ¿En dónde Tú buscarías? la familia, ajá, si quisieras encontrar al demonio o la oscuridad. No, pues no sé. No Mira, sabría qué por decirte. voz de él dice, si tú quieres saber o sentir al demonio, no te vayas a un panteón, vete a una iglesia. Uf, desde ahí. ¿Por qué? Dice, recuerda que la luz está en la oscuridad y que la oscuridad estará siempre en la luz. Algo así como lo que platicamos del Sí. yin yang. Dice, donde hay más claridad, más espiritualidad, es en un templo, un recinto, pero también donde más va a estar siempre el demonio o esa oscuridad tratando de tentar, tratando de incitar a las personas que están ahí para quitarle Tentarlas, la va. paz espiritual. Así es, para quitarle su paz espiritual y hacerlos caer en el pecado. ¿Cómo la ves, Manuel? Se Pues me sí, hizo, sí suena lógico. Aunque también, o sea, sí suena lógico, aunque si lo trasladamos un poquito al tema de algunas metodologías, creo que en la iglesia, en teoría, están como los promotores de Dios, los ajá, cuales son un poco más complicados de pasarlos a unos neutros, o si los detractores serían, por ejemplo, los aliados del demonio. Los neutros serían como que los más sencillos de primero bajarlos
a detractores. Pero, o sea, sí me hace lógica, obviamente, ¿no? Que el tema de que las personas que son promotores de Dios son las personas que más creen. Y por más creer, obviamente también son los que más creen en que existe el demonio, pues. Y al creer tanto en él, pueden ser susceptibles a ser atraídos a él, ¿no? Así es, así es. A mí también me sonó con toda lógica y sí, es una pregunta que él hizo y me dejó bastante Sí, impactado. Dije, la vamos a hacer a la familia, a Emanuel la voy a hacer y a la familia para pensar un poquito. Yo, en parte, como dices tú, yo coincido con él, ¿eh? Está buenísima. sí, sí. Manuel, no sé cómo andamos de tiempo, sí dará para contar Adelante, otra adelante, historia sí, sí. más. En este Damos esa caso, historia. vamos a contar la historia en la cual fue basada la película del Exorcista, la primera. Ujú. En este caso, pues esta es basada en la posesión de Roland Doe o, a ver si lo pronuncio bien, si no disculpen, Mannheim. Dice, en la década de los 40, en un tranquilo vecindario de Estados Unidos, vive un niño al que la historia recordaría con un nombre ficticio, Roland Doe, aunque en otros relatos se le conoce como Robbie Mannheim. Era un muchacho tímido, callado y retraído, hijo único en una familia luterana. Sus padres, como mucho en esa época, lo criaban en un ambiente de disciplina y sencillez. Roland no tenía muchos amigos. Su compañía más cercana era una tía, una mujer interesada en temas espiritistas que practicaba con frecuencia el uso de la Ouija. Fue justamente a través de su tía que aquel muchacho tuvo su primer contacto con lo que muchos consideran la puerta que abrió todo lo que estaba por venir. Roland pasaba largas tardes jugando con ella al tablero, fascinado por la posibilidad de comunicarse con lo invisible. Pero lo que comenzó como un simple entretenimiento pronto se tornó en una pesadilla. Cuando su tía murió de manera repentina, el niño quedó devastado. Poco después de su fallecimiento comenzaron los fenómenos extraños dentro de la casa familiar. Al principio eran solo ruidos, golpes en las paredes, pasos que resonaban en los pasillos aunque nadie estuviera allí. Y al comenzaron a arrastrar objetos en habitaciones vacías. Los padres pensaron que Roland imaginaba cosas para llamar la atención tras la pérdida de su tía. Pero cuando los cuadros comenzaron a sacudirse solos, cuando las mesas se deslizaban y las camas vibraban violentamente en la mitad de la noche, ya no había manera de ignorarlo. La familia comenzó a sospechar que Roland estaba en contacto con algo que no podía ver. Los sucesos se intensificaron de manera alarmante. El niño empezó a presentar comportamientos extraños, gruñía como un animal, lanzaba insultos obscenos y mostraba una fuerza descomunal para alguien de su edad. En su piel aparecían arañazos y marcas que parecían formarse ante los ojos de los presentes, como si una garra invisible lo estuviera lacerando. En ocasiones, esas marcas parecían formar palabras. Una de ellas grababa en carne viva que decía hola. Nombre. Y sabes que me parece muy impactante ver que, digamos, todos los casos de posesión llevan más o menos Como eh, comportamiento, re- ¿no? Poco a poco, como un tipo de exacto. evolución, pues. Ándale, que va evolucionando más o menos de la misma manera. Primero, pues ruidos extraños, comienzan Sí. a ponerse violentos, mostrar una fuerza descomunal, entre otras cosas. Pero ya este caso, que aparte le aparecían laceraciones y que hasta llegaron a decir hola, me pone la piel de gallina, es aterrador. Bueno, continuando con la historia. Los padres, desesperados, buscaron ayuda médica y psiquiátrica, pero nada parecía detener lo que estaba ocurriendo. Entonces, recurrieron a un pastor luterano, quien intentó un exorcismo menor. La sesión, sin embargo, terminó en un desastre. Roland reaccionó con una violencia que nadie esperaba. El muchacho arrancó de un zarpazo un resorte del colchón y lo utilizó como un arma contra el clérigo. Aquello convenció a todos de que lo que enfrentaban
iba más allá de cualquier ritual simple que podía manejarse. Uf. Fue entonces cuando la familia buscó ayuda en la Iglesia Católica. Varias parroquias se negaron a intervenir hasta que finalmente un sacerdote jesuita decidió tomar el caso. Se trataba del padre Edward, quien comenzó a realizar un exorcismo formal en el hospital de la comunidad. Lo que ocurrió allí quedó registrado como uno de los episodios más violentos de la historia de la Iglesia de Estados Unidos. Durante el ritual, Roland se liberó de las ataduras con una fuerza brutal, arrancó un trozo del colchón y logró herir seriamente al padre. El sacerdote tuvo que detener y abandonar la habitación. Lejos de mejorar, la situación empeoró. Los fenómenos paranormales se trasladaron con el niño a cada lugar al cual él iba. Objetos que volaban, camas que se sacudían, voces que surgían de su garganta en idiomas que jamás había aprendido. Alguien descubrió que durante uno de los episodios la voz que hablaba a través de él no era la de un niño, sino la de un adulto grave, burlón y cruel. Fue entonces cuando el caso llegó a los oídos de un grupo jesuita en San Luis, Missouri. El padre William, acompañado de los sacerdotes Walter y Raymond, aceptaron llevar a cabo un exorcismo mayor. Lo hicieron con discreción en la residencia de un pariente y después en el hospital del condado. Durante semanas, los sacerdotes se enfrentaron a escenas aterradoras. Roland entraba en trance, hablaba con voces múltiples, escupía e insultaba y se retorcía con una violencia incontrolable. Se decía que en su piel aparecían palabras como infierno y maldito. Uf. Todo lacerado ya el pobre niño. Es increíble solamente de imaginar aterrador. Bueno, las sesiones se repitieron noche tras noche con el rezo del rito romano, invocaciones a Cristo y letanías. El padre, que participó como asistente, relató que fue testigo de objetos que se movían solos y de una fuerza inexplicable que surgía del cuerpo de un niño. Los registros detallan gritos, convulsiones y momentos en los que parecía que varias personalidades luchaban dentro de Roland. Digamos que el clímax de la historia llegó el 18 de abril de 1949, en plena Semana Santa. Mientras los sacerdotes recitaban las oraciones finales, Roland cayó en una especie de trance profundo. De pronto, con voz clara y potente, gritó que San Miguel había vencido al demonio. Tras aquel momento, el muchacho se desplomó, exhausto. Desde ese día, los fenómenos cesaron. Roland fue liberado. Después de la experiencia, el niño volvió a una vida aparentemente normal. Creció, estudió, trabajó y, según se dice, nunca volvió a sufrir nada parecido. La iglesia mantuvo su identidad en secreto para protegerlo. De ahí que se lo conozca como Roland Doe. Los sacerdotes que participaron quedaron profundamente marcados, especialmente el padre principal del evento, quien hasta su muerte mantuvo en discreción los detalles más íntimos del caso. Este episodio, más allá de las explicaciones que cada quien decida aceptar, se convirtió en uno de los relatos más influyentes sobre posesiones demoníacas de la época moderna. Inspiró la novela de William Peter y años después la icónica película del exorcista. Lo inquietante es que, aunque Hollywood exageró muchos elementos, las bases de esa historia nacen de documentos reales, de testimonios de sacerdotes y un niño que, en 1949, vivió el infierno en la tierra. Hoy, más de 70 años después, este caso sigue siendo debatido. Algunos lo explican como enfermedad mental agravada, otros, sin embargo, lo citan como una evidencia más clara de una verdadera posesión demoníaca en Estados Unidos. Lo cierto es que los diarios de los sacerdotes, las grabaciones y los recuerdos de quienes vivieron siguen helando la sangre. Porque sea enfermedad o demonio, lo que el niño padeció fue real. Y en las largas noches de oración,
cuando su voz se transformaba en algo inhumano. Quienes estuvieron allí juraron que miraban de frente al mismo mal, al mismísimo mal en persona. Uf, No, pues la verdad no sé. Dicen que exageraban mucho el tema de Hollywood, pero no creo que sea comparado con vivirlo en carne propia, la verdad. para nada, Manuel. No creo que haya ni siquiera un poquito de comparación. Sí, no. Y de hecho, en las grabaciones de esta película sí hubo varios temas, ¿no? Varios temas así inquietantes. Creo que la actriz sufrió algunos temas. Hubo algunos miembros del staff que, si mal no recuerdo, incluso fallecieron de maneras así como un poco inexplicables. Cosas que en el set pasaban. Sí hubo Así bastante es. tema relacionado con la película, ¿eh? Sí, se reportaron muchos sucesos paranormales mientras hubieron las grabaciones, a tal punto, Manuel, que pues, se preguntaban si había por ahí algún ser o algo que no quisiera que esa historia fuera, digamos, llevada a la pantalla grande. Sí, y ya obviamente cuando fue publicada la película, fue presentada en los cines, pues sí fue bastante impactante. Obviamente a nosotros no nos tocó, pero en aquel entonces sí hay como relatos, documentación de que las personas incluso ahí sí se salían del cine por lo grotesco de las escenas. Exacto. Sí, inclusive se reportaron que había manifestaciones, entre otras cosas. Uf, qué aterrador, la verdad. No, simplemente con leerla, siento el miedo en carne propia. Sí, es que como te digo, o sea, y la neta yo sí invito a la audiencia que escuchen los episodios así de noche, si se puede Luz apagada si se solos, puede. sí, así como está uno para que realmente sientan o lo vivan como lo está viviendo uno. Igual, o sea, si lo escuchan cuando puedan, no hay ningún problema, ¿no? Pero creo que lo ideal sería escucharlos de esta manera. Sin duda. Aquí me surge una pregunta que quiero hacer aprovechando los dos casos que Sí. hemos escuchado, y creo que es una pregunta bastante interesante que inclusive podemos raspar muebles. Pero es para tratar de que la familia se haga un criterio acerca de esto. Digamos que el iceberg, Emanuel, acerca del tema de exorcismos es demasiado grande y por lo mismo me surge esta pregunta. Qué tan común puede ser que charlatanes traten de estafar a personas que realmente, Manuel, están necesitadas de ayuda? ¿Eso lo hablas en general o hablándonos en temas como En este caso, sentándonos de, por ejemplo, del de una persona exorcismo que que tiene una requiere? posesión. Así es. ¿Qué tan común crees que puede ser esto? Pues sumamente común creo que es. Creo que es sumamente común. Creo que sobre todo los charlatanes, en lo primero que creo que, y desafortunadamente y desgraciadamente, en lo primero, de lo que se aprovechan, es de la fe de las personas. Así es. De la fe y de la necesidad. O sea, de que necesitan tanto la ayuda que están dispuestos o su mente está dispuesta a creer casi cualquier cosa con tal de salir del problema en el que están. Y de eso se aprovechan muchísimas personas. Es similar, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, una persona tiene una enfermedad, digamos, una enfermedad que la ciencia no le ha encontrado cómo ayudarlo, una enfermedad terminal, vamos a decirlo. Y obviamente esa persona, pues en su desesperación de tratar de curarse, acude a veces con personas las cuales lo único que hacen es tratar, obviamente, de quitarle su dinero. Aquí es Claro. exactamente lo mismo. Y por ejemplo, ya es que hay mercados espirituales en los cuales supuestamente se ofrecen exorcismos express, objetos bendecidos a precios elevados, inclusive a veces hasta transmisiones en vivo donde supuestamente hacen una liberación, Emanuel. Comentar que la familia que tenga mucho cuidado, ojalá no sea el caso, pero si alguna vez una persona que realmente tiene una posesión, si, no, si ya sea un sacerdote o una persona que realmente esté capacitada para hacer una liberación, no la hace, si la hace un charlatán, puede pasar lo peor y pasar lo que dijimos hace un rato, Sí. que se vaya ese demonio, pero regrese cargado con seis más, él y seis más. Imagina que pase eso. Por eso es muchísimo cuidado que a pesar de la desesperación que se pueda tener, tratar de pensar con mente fría para tomar decisiones correctas, Emanuel. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Pero respondiendo a la pregunta, sí creo que es bastante común, pues.
que las Sí, personas demasiado por se desgracia. aprovechen de la necesidad y eso. Y ahorita que platicamos sobre este caso y de que todo inició con el uso de la Ouija y así, a mí sí me llamaría mucho la atención hacer un episodio referente a este objeto. Igual lo podemos dejar como una encuesta para la audiencia, para nuestra familia, a ver si les gustaría que hiciéramos algún episodio que habláramos sobre la Ouija, que creo que para Es un mí, temazo. sí, o sea, sería cuestión de hacer investigación y de a lo mejor encontrar algunos relatos interesantes referente a esto, pero sobre todo los orígenes, esa parte sí me interesaría mucho, pues, investigar y traerla a nosotros para la familia. Sin duda, es un tema bastante interesante, Manuel. Y también comentar que ya se está acercando, pues falta poco para que siga pues, la época de Halloween, el Sí, Día de Muertos, y pudiera ser, como dices tú, Manuel, hacer una encuesta si ya quieren que la familia que toquemos, digamos, que sea el siguiente tema, el siguiente episodio, la Ouija, o también pensar para hacer algo interesante para Halloween. Igual comentar a la familia que ya hemos platicado algunas cositas porque queremos darle un tema digno y a la altura de la temporada, del ¿no? la temporada y además Sí. de, pues, de digno del podcast que queremos dar para ellos. Así que familia, aceptamos comentarios, sugerencias, estaría bastante interesante. Inclusive, Manuel, hay un tema por ahí que también a mí me apasiona mucho. Sectas. Sí, Uf, temazos, sí, debes de que... pues, a mí también me agrada, ¿no? Y como parte de las sectas también están lo que se da dentro de ellas, ¿no? Que pueden ser como Así es, rituales o exacto. las ceremonias que hacen, etcétera, ¿no? Esa parte Sí, se me sí, hace sin que está duda. súper fuerte y va un poco de la mano con la película que le recomendé, ¿no? El tema de la hora de la desaparición, que ahí se Así da es. pues con los tipos rituales, ¿no? Que hacen. Híjole, hay bastante tela donde cortar, Manuel, temas buenísimos. Y vamos a lanzar una encuesta para el siguiente episodio y que la familia decida. Eh, no sé si quieres opinar algo más, Manuel, acerca pues, de este capítulo tan bueno que nos acabamos de aventar. La verdad es que sí, sí estuvo muy bueno el capítulo, las historias también, historias que creo que van a gustar mucho porque definitivamente van relacionadas con algo que la cultura popular las han hecho más famosas todavía. Espero que les guste la manera en que nosotros las narramos y el contenido que tuvieron en ellas, que es más apegado a lo que es la realidad. Y yo creo que por mi parte sería eso, cerrar el episodio agradeciendo el apoyo que hemos tenido por parte de toda la comunidad, de toda la familia. Ya estamos muy cerquita de llegar a los 100 suscriptores en YouTube. Es algo que nos emociona muchísimo a ambos. También recordar que tenemos otras redes sociales, ¿no? Que es TikTok, Instagram, Facebook. Y nos pueden también encontrar en lo que es el podcast en Spotify. Entonces, Aquí vamos al music. en Amazon Music también, exactamente. Entonces, pues sí, pedirles su apoyo, que nos sigan apoyando, que nos hagan comentarios, que nos hagan sugerencias de cómo podemos nosotros mejorar para ustedes. Y por qué no, también danos sugerencias de temas que quisieran que toquemos. Y como bien lo has dicho, Víctor, siempre cuando gusten se puede sumar cualquiera de la familia a este podcast. Aquí le hacemos un espacio para que cuenten sus historias con mucho gusto. Así es, Manuel. Por mi parte, antes de cerrar, para cerrar nada más lo del el tema de exorcismos, perdón, comentar que hay muchísima tela donde cortar este tema, es bastante amplio. Para un próximo capítulo probablemente vamos a hablar del padre Gabriel Amor, que es uno de los máximos expositores de los exorcismos en la Iglesia Católica contemporánea. Que de ahí sale muchísima tela donde cortar, un padre polémico, pero también un padre que se enfrentó al mal, pues, digamos, sin ningún miedo. Y, por ejemplo, por ahí otros casos también bastante interesantes para tocar, pero eso sería otro tema. Y como bien dijiste también, Adel, comentarle a la familia, pues, que nos sigan en todas las redes sociales, nos encuentre como Frecuencia Extranormal con X, Ujú. y que recuerden que uno de los principales o finalidades principales de este podcast es darle voz a las historias de la familia. Así que si alguno de ellos tiene una historia que contar del tema que sea, obviamente que tenga que ver con cosas paranormales o fenómeno no humano, nos pueden mandar sus historias a frecuenciaextranormal@gmail.com, extranormal con X, o por Facebook e Instagram un audio y nosotros nos encargamos de escribirlo para contarlo en un próximo capítulo.
Sin duda. Sí, pues es casi un hecho que va a haber una segunda parte de temas del exorcismo. Y pues yo por mi parte eso es todo, Víctor. Muchas gracias por Por mi parte también, escucharnos y nos vemos a la próxima. sale, de parte de esto, familia, un gusto siempre, Manuel, un gusto charlar contigo. Ojalá la Igualmente, familia Víctor. disfrute muchísimo. Nos Bye. vemos. Bye. Adiós.